Hola, hoy vamos a ver el tema de precios de transferencia, detallándolo en 8 aspectos principales. ¿Cuál es la obligación del contribuyente? ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria? ¿Qué significa partes vinculadas? ¿Qué es el análisis de comparabilidad? ¿Cuáles son los métodos de determinación de los precios de transferencia? ¿Qué es precio de libre competencia? ¿Qué es acuerdos de precios previos? Y finalmente la obligación de la declaración informativa que deben presentar algunos contribuyentes. El tema de precios de transferencia está desarrollado en el artículo 81 bis de la Ley I 65 a 74 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, ya sean residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligados, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y los montos de contraprestaciones que pactaría entre personas o entidades independientes en operaciones comparables. Ese valor determinado debe reflejarse en las declaraciones de renta que presenta el contribuyente. Esta valoración o determinación es obligatoria cuando lo acordado entre las partes vinculadas tiene como consecuencia una menor tributación en el país o un detrimento en el pago del impuesto, y responde al principio de libre competencia, relacionado con el principio de realidad económica que está establecido en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La valoración o determinación que realice el contribuyente debe estar debidamente documentada, de acuerdo con el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La Administración Tributaria puede comprobar que las operaciones realizadas entre las partes vinculadas se ha valorado de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, y en caso de que no sea así, puede efectuar los ajustes correspondientes. Esta facultad de la Administración Tributaria alcanza cualquier operación que se realice entre partes vinculadas y tenga efectos en la determinación de la renta neta del periodo en que se realice la operación o en los periodos siguientes. En las operaciones entre partes vinculadas, cuando existe un precio regulado por el Estado, este se utilizará en sustitución del método que analiza las operaciones comparables. ¿Qué es un precio regulado? Es aquel precio establecido por medio de un poder público, al cual el obligado tributario debe ajustarse sin posibilidad de modificarlo. Otro concepto que tenemos que tomar en cuenta es el de ajuste correlativo. El ajuste correlativo es un acto realizado por la Administración Tributaria fundamentado en la verificación de un estudio de precios de transferencia realizado por la Administración Tributaria de otro país. Este ajuste correlativo tiene como fin evitar la doble imposición y se aplicará cuando así se establezca en un convenio vigente para evitar la doble tributación internacional, a consecuencia de un ajuste por operaciones entre las partes relacionadas practicado en otro estado. Previa solicitud del contribuyente, la Administración Tributaria, si considera que el ajuste es procedente y se ha producido una doble imposición, teniendo en cuenta el conjunto de las partes relacionadas, admitirá el ajuste correlativo por la cuantía del impuesto no prescrito que ha percibido del contribuyente. Ahora, ¿qué son partes vinculadas? Se consideran partes vinculadas los contribuyentes detallados en el artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y aquellas personas
residentes en el exterior o en el territorio nacional, que participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital del contribuyente, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas partes, o que por alguna otra causa objetiva puedan ejercer una influencia sistemática en las decisiones sobre los precios. Se presume que existe esa vinculación cuando un contribuyente realice transacciones con una persona o entidad que tenga su residencia en una jurisdicción territorial no cooperante, según lo establecido en el artículo 69 del reglamento de la ley. Asimismo, el artículo 68 del reglamento detalla las situaciones que específicamente se consideran partes vinculadas, los cuales los invito a leer. El análisis de comparabilidad permite determinar si las operaciones vinculadas objeto de estudio son compatibles con el principio de plena competencia e implica la comparación de la operación vinculada objeto de la revisión y la o las operaciones no vinculadas que se consideren potencialmente comparables. La búsqueda de comparables constituirá solamente una parte del análisis de comparabilidad. El contenido mínimo de análisis de comparabilidad está detallado en el artículo 69 del reglamento. Nuevamente los invito a leerlo. La determinación del precio o margen que hubiera impactado partes independientes en operaciones comparables podrá ser realizada por los métodos explicados en el artículo 70 del reglamento. En este caso, se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre competencia. Vamos a ver someramente cada uno de esos métodos. El primer método es el del precio comparable no controlado. Consiste en valorar el precio del bien o servicio en una operación entre personas relacionadas al precio del bien o servicio idéntico o de características similares, en una operación entre personas independientes en circunstancias comparables. Por su parte, el método del costo adicionado consiste en incrementar el valor de adquisición o costo de producción de un bien o servicio en el margen de utilidad habitual que obtenga el contribuyente en operaciones idénticas o similares con personas independientes. El tercer método es el precio de reventa. Consiste en sustraer del precio de venta de un bien o servicio el margen de utilidad habitual que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas independientes. El cuarto método es el de partición de utilidades. Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por las partes vinculadas en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes. Finalmente, tenemos el método del margen neto de la transacción, el cual consiste en atribuir a las operaciones realizadas con una persona relacionada el margen neto que el contribuyente o en su defecto terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes. Además de estos 5 métodos, la administración tributaria podrá implementar otros que la ciencia o la técnica desarrolle para el análisis de las operaciones relacionadas con los precios de transferencia. Esos otros métodos, la administración tributaria debe publicarlos debidamente y hacer la regulación correspondiente. Es posible determinar una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación responde a las condiciones de libre competencia. A eso llamamos precio de libre competencia.
En caso de que haya dos o más precios o márgenes de utilidad comparables, se debe constituir el rango intercuartil, o sea, el contenido entre el primer y el tercer cuartil, utilizando la serie de datos comparables identificados. Si el precio o margen de la transacción analizada se encuentra fuera de ese rango, se considera que el valor o el precio no es de libre competencia y por tanto debe ajustarse. El artículo 74 del reglamento de la ley da la posibilidad a los contribuyentes de solicitar un acuerdo de precios por anticipado a la administración tributaria, con el fin de determinar la valoración de las operaciones entre personas relacionadas. Previo a su realización, dicha solicitud se debe acompañar de una propuesta del contribuyente que fundamente el valor de las operaciones que habrían convenido partes independientes en operaciones similares. En caso de aprobarse, ese acuerdo tendrá una vigencia de 5 años. Finalmente, el artículo 72 del reglamento establece la obligación de presentar a la Dirección General de Tributación una declaración informativa de precios de transferencia. Esa declaración es anual y debe ser presentada por aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes. Primero, que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y se encuentren clasificadas como grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales, o también que estén bajo el régimen de zona franca. Además, deben presentar esa declaración los contribuyentes que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y que en forma separada o conjunta superen el monto equivalente a 1,000 salarios base en el año correspondiente. Independientemente de que tengan que presentar o no la declaración, cualquier contribuyente que tenga operaciones con partes vinculadas debe respaldar sus operaciones o el precio y el valor de sus operaciones con un estudio de precios de transferencia.